Les comentaba que para encontrar nuestro camino en la vida hay que saber de dónde venimos. Es bien importante. Yo pongo este ejemplo. De dónde venimos es como un archivero, donde hay libros que algunos ya leímos, pero que no nos acordamos, donde hay libros que me acuerdo poco de ellos, o donde hay libros que no me acuerdo de nada. Eso es de dónde venimos, es nuestra historia. Esos libros se llaman creencias, ¿sí? Algunas no las identifico, solamente se expresan en mi vida y yo las veo normales, puesto que mi historia es así. ¿De dónde venimos es tan importante? Lo hemos escuchado algunas veces para saber a dónde vamos. Si en nuestra familia de origen hubo alcohol, pobreza, vicios, violencia, hubo amor, generosidad, reconocimiento, guía, bueno, muy probablemente tras y conoces tu historia, no se repita otra vez. Crear conciencia es muy importante. Después de conocer nuestra historia, crear conciencia nos puede permitir, como les decía, no repetirla otra vez, no repetir los errores de nuestros padres, no repetir los errores o los vicios de nuestra familia, o repetir, ¿por qué no?, los aciertos de ella. Por ejemplo, en mi caso, comparto con gusto, mi padre se fue de nuestra casa cuando yo tenía 2 años. Cuando yo tuve conciencia, la verdad me dije, yo no tendré hijos fuera del matrimonio. Y asumí una actitud responsable en mi vida. Desde mi juventud hasta que me casé a los 26 años, hasta la fecha obviamente. Crear conciencia nos va a permitir llegar a donde la mayoría de la gente no llega, justamente por no reconocer nuestra historia. Cuando estábamos allá en clases, allá en la Academia de Coach Capacitación Americana, bellísimo, nuestra mentora nos compartió que una pareja puso una silla enfrente que representaba su pasado y la otra pareja, digamos la esposa, puso una silla enfrente que representaba su pasado y nos dice nuestra mentora, ¿qué ven? Nuestra mentora Jacqueline, que tanto quiero y aprecio. ¿Qué ven? Esta persona, este varón, para llegar a esa mujer, tendrá que pasar por 2 sillas, es decir, por su pasado y por el pasado de ella. Imagínense, el pasado debe de ir atrás, no enfrente. Y muchas personas, las cuales no han tenido esa conciencia, esa inquietud por ver, saber lo que pasó en su vida con sus padres, ¿por qué piensan así? Simplemente, insisto, repiten su historia. Ok, a partir de que reconocemos nuestra historia, creamos conciencia y para que no se olvide, es para encontrar tu camino en la vida. Estamos hablando cómo encontrar nuestro camino en la vida. Y obviamente estamos hablando de un buen camino en la vida, ¿no? Con esos elementos: historia, conciencia y responsabilidad. La responsabilidad de nuestras acciones, pues es de nosotros y por lo tanto sus consecuencias y sus culpas son de nosotros. Al crear conciencia, me atrevo a decirte que ya tienes un paso adelante. Me atrevo a decirte que ya podemos hablar. ¿A dónde vas? Ahora sí puedes saber a dónde vas, porque ya tienes un bagaje de conocimiento, un bagaje de ti. Es cierto, a veces un bagaje heredado, es cierto, en unos casos un bagaje producto justamente de nuestra
y responsabilidad. Pero hoy yo te invito a eso. Asume la responsabilidad, de tus acciones. Si tú asumes esa responsabilidad, te garantizo, podrás tener éxito en tu matrimonio, porque cuidarás lo que dices, cuidarás lo que haces. Te garantizo que serás un buen padre, porque cuidarás lo que dices, cuidarás lo que haces con ellos. En tu vida profesional, en cada uno de estos puntos, en la educación, en las relaciones interpersonales, si asumimos la responsabilidad, cuidaremos entonces nuestras consecuencias. Desde el coach nosotros decimos, ejemplo, un lenguaje responsable. Desde mi responsabilidad, desde ahí empiezo a cuidar lo que digo. En este momento estoy siendo responsable de lo que digo. Yo recuerdo, desde los 14 años les comentaba, estoy fuera de mi casa, estudiando fuera, me casé, ya no volví a mi casa prácticamente. Tengo 43 años ahorita, tengo 3 hijos, tengo 18 años de casado. Yo recuerdo que a diferencia de mis amigos, en donde yo estudiaba en la universidad o la prepa, yo era el único que cuidaba lo que hacía. Pero tenía sola una razón. Yo no podía hablarle a mi mamá para que en caso de que hubiera desde un accidente o una falta administrativa, por decirlo así, ella no podría ir a rescatarme. Estábamos a 20 horas de distancia. Entonces, desde ahí, empezaba a construir una personalidad. Que hay que decirlo, no perfecta, hay que decirlo, no perfecta, pero sí ya con ciertas cuestiones positivas. Entonces, si asumimos esa responsabilidad, seguramente me atrevo a decirte que ya vas un paso adelante. Y aquí lo vamos a ver. Miren, esto es un ejemplo de lo que puede ser un modelo de vida. Yo, cuando estaba pequeño, ya sabrán, ¿no?, algo observador, me acuerdo que me llamaba mucho la atención unos tíos míos, que hasta la fecha les digo que los reconozco, y yo me decía, cuando esté grande y esté casado, quiero ser como ellos. Me gustaba cómo ellos trataban a sus hijos, a mis primos. La verdad me gustaba la manera en que ellos reconocían los triunfos de sus hijos, cómo también los protegían, cómo también, por decirlo así, en la noche. Yo me daba cuenta de todo. Justamente porque desde mi origen no tenía eso, y en esa conciencia que tenía, me hizo buscar modelos de ser, me atrevo a decir. Es cierto, hay que decirlo, a veces también nos equivocamos en esos modelos. Sin embargo, yo vuelvo a repetir, te repito a ti, señor, señora, amiga, amigo que me escuchas, la conciencia, crear conciencia, te va a permitir no alejarte mucho de lo que eres y de lo que sientes. ¿Es cierto? Tal vez la definición de lo que eres no sea muy precisa, pero al menos con la conciencia te vas a cuidar y no vas a repetir, insisto, o al menos no repetirás tanto esa historia que en algunos casos pues no es tan positiva en nuestra vida. Voy a hablarles de este árbol de la vida, me gustó mucho. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Cuál es mi origen? Son mis raíces, mi historia, ya lo comentábamos. ¿Cuál es mi historia? Soy un joven, soy el primero de 4 hermanos, madre divorciada, madre trabajadora, autoempleada. Obviamente hubo carencias. Reconozco a mi madre una mujer entregada a su familia, a nosotros, lo reconozco.
había alcoholismo en mi familia, hubo violencia familiar en mi familia, también hubo generosidad, hubo ejemplos de personas, Dios mío, muy queridos, muy generosos, muy responsables. Bueno, todo eso forma parte de mi origen. Luego, punto número 2, ¿qué me sostiene en la vida? Conforme fui creciendo, me fueron cambiando mis creencias, yo le llamo aquí mis creencias potencializadoras, lo aprendí en el coach. Yo creía firmemente en, en ser responsable, la verdad. Y eso me fue llevando, por decirlo de alguna manera, vamos a decirlo así, fue sacándome de cualquier otro camino que no fuera el mejor y me regresaba al mejor camino la responsabilidad. ¿Qué me sostenía? Hoy, ¿qué me sostiene? Lo voy a decir. El amor a mi familia. La familia me sostiene hoy a mis 43 años. La perseverancia, uno de mis empoderamientos. Hoy me sostiene eso. Yo te pregunto, ¿qué te sostiene a ti hoy? ¿Qué te sostiene a ti en la vida? No importa en la edad que tengas. Muchas veces, cuando era adolescente, cuando somos adolescentes, el amor a nuestros padres nos limita a acercarnos o a rechazar cosas que nos ofrecen y no son buenas para nosotros mismos. Cuando estamos adultos, ¿qué nos sostiene en la vida que queremos? El amor a Dios, el amor a nuestros hijos. ¿Por qué no? Hay que decirlo. En el trabajo, un buen jefe, un buen amigo. Yo te digo, identifica qué te sostiene en la vida. Punto 3. ¿Qué metas tengo? ¿Qué aspiro? Ser un buen padre, ser un empresario, ser un buen hijo, ser un buen vecino. ¿Por qué no? A partir de otras experiencias, yo prefiero ser un buen vecino. Ser un buen cristiano para quien le aplique y quien crea. Ser un buen ciudadano. ¿Qué metas tengo y aspiro? Si eres adolescente, ¿qué carrera voy a hacer? ¿Voy a ser un profesionista? Si eres ama de casa, mantener tu hogar. ¿Voy a estudiar para ayudar a mi marido? Es decir, ¿qué metas tengo? Las reconozco, incluso las comparto. Punto 4, ¿qué cosas bonitas tengo para dar? Me gusta eso. Eso a través de un ejercicio que hicimos de coaching. Me di cuenta que la escucha activa, por ejemplo, es algo que no tenía y que ahora, a partir de ese bello curso, ahora tengo con mis hijos. Ahora tengo para dar eso, escucha, tiempo, empatía. Para mí son las nuevas maneras de ser que salió en ese ejercicio de coaching. Detallista, amoroso. ¿Qué cosas tengo para dar? Generoso. Me reconozco como tal, por lo tanto lo doy y lo doy con gusto. 5. ¿Cuáles han sido mis frutos o mis logros? Yo te pregunto hoy, ¿cuáles han sido tus logros? ¿Cuáles son tus frutos? Yo le digo a mi mamá, mamá, tus frutos son bellísimos, madre. A pesar de las circunstancias que tuviste, a pesar de lo que viviste como mujer y nosotros como tus hijos, la verdad, madre, tienes buenos hijos. Has dado buenas cuentas. Si el Señor, desde mi creencia lo digo con respeto para cada quien, si el Señor te llamara, siéntete orgullosa porque tu historia en nosotros es mucho mejor de la que tú recibiste incluso como hija y luego como mujer. Dice por ahí un proverbio, por sus frutos los conoceréis. Podemos hablar muchas cosas, pero nuestros frutos hablarán por nosotros. Mi esposa es fruto de mi relación.
Cada día tengo un fruto con mi esposa. Tengo una oportunidad nueva cada día para dar algo más por ella y con ella. Ser detallista era algo que no pensaba, y a partir de mi proceso de coaching me di cuenta que puedo ser mejor persona y por lo tanto ser detallista. Como les comentaba, escuchar mejor, escuchar verdaderamente lo que me dicen mis hijos con amor. Mi carrera profesional, tanto trabajo, tanto sacrificio. Bueno, mis frutos, yo te invito a que reconozcas tus frutos. No los minimices, ¿eh? Aunque sean pequeños, no los minimices. Y ahora te invito a otra cosa. Reconoce los frutos de tus hijos. Reconoce los frutos de tus padres. Reconócelos. A partir de su historia, te invito a que también veas su historia. Y entonces te vas a dar cuenta si este árbol dio frutos. Y te vas a dar cuenta si tú estás dando frutos. 6. ¿Qué personas importantes hay en mi vida? Wow. El agradecimiento es un carisma. Discúlpenme que diga esto, pero para ampliar nuestras personas importantes, también desde la gratitud, o sea, es una opción la gratitud. Muchas veces nomás es importante mi esposa, a veces ni siquiera mi esposa o ni mi esposo, solamente mis hijos. A veces así de acotado vemos lo que es importante, las personas importantes en mi vida. Por eso yo te invito hoy que lo veamos a partir de la gratitud. Y entonces vas a ver a más personas que a lo largo de tu vida, de mi vida, han contribuido a algo para bien. Para bien. Y si fue para mal y lo convertiste en experiencia, entonces también puedes estar agradecido. Me encanta mi mentora cuando decía o dice, ni bueno ni malo. Así que desde la gratitud, desde el agradecimiento, yo te garantizo que habrá más personas importantes en tu vida. Hay que retenerlas, hay que retribuirles. Y obvio, empezaremos primero por tu esposa o esposo si estás casada, con tus hijos, si tienes padre y madre con ellos, con tus hermanos, en tu comunidad, en tu trabajo donde te desenvuelves. Punto número 7. Cosas de las que debo desprenderme. Ahí dice parásitos solamente porque se refiere a un árbol, ¿no? Yo empiezo por ahí algo que también me descubrí, la verdad. Creencias limitantes. Tus creencias, mis creencias limitantes. Los coaches trabajamos con esas creencias limitantes. Y hay que desprendernos de ellas. Nos conducimos sin saber, dice la definición, una de ellas, en piloto automático, sin saber que las tenemos. A veces también son personas. Y yo no digo que las tires, por supuesto que no. Yo parto desde el amor, solamente reconociendo que hay situaciones, palabras, personas que deben de tener un límite, que ya no debes de escuchar, y al revés, fortalecer lo que te potencializa, lo que te resulta positivo en tu vida. Si vemos todo esto, yo te vuelvo a repetir, entonces ya vamos encontrando un camino en la vida. Y el camino en la vida a veces es, insisto, la educación, ese es el camino de la vida ahorita de tu presente. A veces es tu pareja, con tu pareja, tu trabajo. A veces la salud en este momento a veces puede representar tu único camino, puesto que a lo mejor estás luchando contra eso. Siempre estamos caminando, ¿saben? Siguiente. Este es un ejemplo que ya estaba armado, ahí va a estar en la presentación.
Otro elemento para los caminos en la vida es el aprendizaje.